Y ahora con... el reencuentro de dos continentes, unificando conceptos. Séptimo Congreso Internacional Médico-Científico y Desarrollo Empresarial, CISDED. Volvemos a la presencialidad con nuestro afamado congreso, pero ahora en Torre la Vega, Cantabria, España. Seguimos con nuestro programa. Doctor Samuel, por favor. Seguimos con nuestro programa. El doctor Samuel Mora Morgado. El doctor Samuel Mora Morgado es ortopedista y traumatólogo de columna. Él viene desde Chile y el título de su conferencia es El estado del arte de la cirugía de la columna. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Samuel. Bienvenido, Samuel. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contento de poder estar acá en compañía de todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar un poco del estado del arte de la cirugía de columna. Bueno, como reflexión, cada salto en un avance científico, y probablemente muchos de nosotros lo ha vivenciado, ha ocurrido luego de una desviación sustancial importante de un dogma que existe, es decir, una creencia ampliamente aceptada. La mayoría de los avances tecnológicos en el tratamiento de la patología de columna también ha sufrido lo mismo. Aunque la cirugía, si bien sigue siendo una importante solución para la mayoría de las patologías de columna, la cirugía no puede ser la solución o la panacea a un número coexistente importante de patologías un poco más sutiles, que sin duda influyen en los resultados clínicos de los pacientes. Vamos a conversar el día de hoy 4 temas que son fascinantes, de alguna manera de forma global en toda la salud, pero hablando principalmente en patología de columna, que es un poco lo que se está realizando actualmente en el mundo y hacia dónde va el futuro. Bueno, uno de los temas es Big Data. Big Data, ciencia de datos, informática, machine learning. Son todos algunos términos que se ocupan bastante, pero Big Data es el término más comúnmente ocupado. Es el conjunto de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan la captura, dificultan la gestión, dificultan el procesamiento o análisis mediante tecnologías o herramientas tradicionales, tales como bases de datos relacionales, estadísticas convencionales o paquetes de información, y que no se pueden gestionar o analizar en un tiempo prudente que sea útil. Tenemos muy claro cómo funciona esta tecnología en el área del comercio, por ejemplo, con nuestros celulares, con Google, y imaginémonos por un momento cómo sería utilizar toda la información que se está recolectando en salud, de buena manera, principalmente, en los diagnósticos de uno, en los tratamientos de los pacientes, para el beneficio de los pacientes, para el beneficio de la salud. Todo eso es un desafío. Muchas de las decisiones que actualmente en salud se realizan son principalmente políticas, económicas, sociales, emocionales, y que falta bastante en relación estudios, complemento, y generalmente cuando se generan nuevos conocimientos, como por ejemplo los que cada uno de los expositores están exponiendo acá, hay una dificultad inicial bastante importante hasta que se rompe una barrera. Bueno, fases de Big Data: detección y captura de datos, almacenamiento y organización de los datos, analítica predictiva
y prescriptiva visualización de resultados. Finalmente, el objetivo detrás de todo el manejo de esto de todo este gran volumen de datos, es el de generar una nueva información para la toma de decisiones, que es lo importante. Ahora, para lograr todo esto es necesario que estos datos sean utilizados mediante procedimientos analíticos. Existen distintos tipos de procedimientos de análisis, donde es posible destacar las técnicas agrupadas bajo un concepto denominado Machine Learning, que en el fondo es el aprendizaje automático, tal cual un software se le enseña, igual que un cerebro de un niño, de un bebé, a que razone de forma cada vez más precisa. El aprendizaje automático es un concepto que agrupa un conjunto de algoritmos que tienen por objetivo aprender mediante este proceso de entrenamiento de captura de datos. ¿Apagué? Estos modelos aprenden a ser capaces de generar patrones que relacionan los datos utilizados para su entrenamiento. Y la identificación de estos patrones finalmente implica un proceso de generalización que finalmente predice, es decir, se ocupa el modelo. Es posible clasificar los algoritmos de Machine Learning principalmente en dos grandes grupos: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado se conoce la relación entre las variables de entrada y de salida de cada dato, registro. Por ejemplo, parámetros de la ficha clínica de un paciente, que sería el input, diagnóstico del paciente, sería el output. De esta manera es posible entrenar los algoritmos en forma supervisada, es decir, indicando la relación del input y output que existe en cada registro. En el aprendizaje no supervisado no se conoce previamente una relación entre los datos. Aquí se busca que el algoritmo agrupe los distintos registros buscando características comunes, que no son evidentes inicialmente. Ejemplos en salud. Por ejemplo, es posible agruparlos principalmente en dos grandes grupos. Uno es el problema de discriminantes. En estos tipos de problemas se busca diferenciar en forma dicotómica los individuos que representan los datos utilizados en el entrenamiento. Los ejemplos más concretos se encuentran, por ejemplo, en oncología. ¿Tiene o no tiene tumor? Y se enseña al software mediante imágenes, datos clínicos o ambos, finalmente para generar ese algoritmo. Problemas de clasificación. En este tipo de problemas se busca estratificar a los pacientes en más de dos grupos. Sin duda, a mayor cantidad de grupos es necesario contar con mayor volumen de datos. No es posible lograr un entrenamiento apropiado si no se encuentra con esta gran cantidad de datos. Y en este tipo de problemas de clasificación se logra muchas veces identificar grupos de menor riesgo, riesgo leve, riesgo moderado, riesgo severo. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre en la patología de columna propiamente tal? Quizás probablemente en todas las áreas de medicina y en salud, pero por ejemplo en patología de columna se tiene un paciente con dolor en la cual se realiza un estudio, se identifica un problema, se trata de objetivar ese problema mediante una imagenología con la clínica, por supuesto, y no al revés, y se ofrece un tratamiento. Ahora, ese tratamiento puede ser médico o puede ser quirúrgico. Hablando principalmente cuando se selecciona el paciente para un tratamiento quirúrgico, muchas veces esa selección es, por así decirlo, arbitrario, que va a depender del cirujano, va a depender de su experiencia, va a depender de sus miedos, aprensiones, muchas veces dinero, antecedentes médicos, etc. Por lo tanto, en cada paciente va a depender muchas veces de eso. Actualmente estamos trabajando con una universidad muy seria en Chile que busca este tipo de desarrollo de tecnologías para este tipo de problema específico, por ejemplo, que fue un área de interés para mí.
y dar todo el soporte estructural académico inicial, postulación de fondos, etc. Y eso es lo que estamos trabajando. Bueno, el segundo tema, bastante árido, la verdad, al menos para mí, uno, como le estaba comentando, Big Data en columna. El segundo tema, nanotecnología. El tercer tema que vamos a conversar, un poco menos árido, medicina regenerativa en columna. Y el cuarto tema, que es la cirugía endoscópica columna. Bueno, nanotecnología en columna. Por primera vez se habla de este término alrededor del año 74. Y la verdad es que la nanotecnología ya está entre nosotros y cada vez más es un término que se está escuchando y se está desarrollando cada vez más en muchas áreas. La tendencia de muchas disciplinas se está yendo en esto, la verdad. Y el motivo por el cual yo me interesé en esta área es por un área en común que se desarrolló con una compañía en la cual pertenezco, soy fundador, que es LATAM Investment Group, que es una compañía que está en varios países de Latinoamérica en el apoyo de la pequeña minería. Es decir, el dar el soporte, muchas veces la estrategia, el financiamiento y toda la estructura para que se desarrollen los pequeños mineros y lograr una comunidad mayor a nivel latinoamericano y en otros países también. Y una de las ramas de esta compañía es que está, la verdad, en etapas muy iniciales, que es Nano Industrial Tech. Entonces, aquí estábamos parte del equipo y fue el motivo por el cual me interesé bastante en esta área. Y la nanotecnología es el estudio, creación y manipulación de materiales, aparatos y sistemas a nivel nano. ¿Qué significa esto? En el fondo, para llevarlo a algo más concreto, un metro tiene 1 millón de nanómetros. Para llevarlo más concreto aún, el diámetro, por ejemplo, de una canica sería 1 nanómetro y el diámetro del planeta Tierra sería 1 metro. Y ¿por qué es tan importante el trabajo de las partículas a nivel nano? Porque cuando se trabaja a ese nivel, las estructuras, las propiedades de la materia cambian radicalmente. Si tenemos un trozo de metal o de madera, normalmente al tocarlo, las propiedades físicas, químicas, eléctricas, magnéticas, que habitualmente conocemos, cuando se trabajan a nivel nano, cambian radicalmente porque el promedio de la estructura a nivel nano aumentan o cambian sus propiedades. Entonces, con mucha aplicación e investigación, por lo tanto, es muy interesante y muchas aplicaciones a nivel de columna, como vamos a ver. Es un campo prometedor con numerosas aplicaciones, como hemos dicho. Las propiedades físicas, químicas, biológicas son únicas con las nanopartículas y en columna constituyen un desarrollo importante con desarrollo de dispositivos que están cambiando muchas veces la forma en cómo se está trabajando. A nivel de fusión, artrodesis, implante y osteoporosis, por ejemplo, hay desarrollo en CAGE, que son las cajas intersomáticas para la fusión en cirugía de columna, con diferenciación de células madre a osteoblastos, al modificar la superficie de estos implantes que generan mayor osteointegración. También se ha implementado CAGE de forma que son vía absorbible y con una tecnología en pacientes con osteoporosis, con implantes que son mejor soportados. Las nanopartículas también pueden servir como una herramienta útil para la distribución de medicamentos a nivel del sistema nervioso central. De hecho, la barrera hematoencefálica es un gran obstáculo fisiológico para el tratamiento farmacológico. Entonces, todas estas aplicaciones disminuyen la necesidad de procedimiento invasivo. También en la administración de fármacos, por ejemplo, al necesitar mucho menos dosis
y por lo tanto generar mucho menos efectos secundarios al poder distribuir de forma específica dónde está el problema y no distribuirlo en todo el cuerpo. Prevención de infecciones, cuando por ejemplo en una cirugía de columna con implante una infección es un tremendo problema, al modificar la superficie de estos implantes con nanotecnología se genera menor adhesión bacteriana y por lo tanto menos infección. Ahora, la nanotecnología aún se encuentra en sus primeras etapas. Sin embargo, las numerosas aplicaciones de esta tecnología han despertado un gran interés en la comunidad médica. Pero esto puede revolucionar favorablemente nuestro enfoque del tratamiento de la patología a nivel de columna. Aunque el futuro de la nanotecnología en la cirugía de columna aún está por verse, la verdad, los resultados de estos primeros ensayos o tratamientos han sido muy prometedores. Un tercer tema que quería conversar con ustedes es la medicina regenerativa en cirugía de columna. Aquí muchas veces estamos tratando de realizar el uso de terapia biológica, como ya se han conversado en otras exposiciones, en la patología de columna, con el uso de productos biológicos, plasma rico en plaquetas, células madre, factores de crecimiento, lo que habitualmente no realiza un cirujano de columna, pero ya cada vez más se está desarrollando esta área de la medicina. La medicina regenerativa es la subespecialidad que busca reclutar un arsenal curativo inherente al propio cuerpo en el tratamiento de diversas patologías. La intención es ayudar en la reparación y potencialmente reemplazar o restaurar el tejido dañado mediante el uso de productos biológicos, autólogos o halogénicos. Imaginemos por un momento un paciente habitual común en columna con una hernia en la columna que fue realizado un tratamiento médico en la cual el paciente sigue con dolor y se indica una cirugía. Habitualmente a ese paciente se realiza una extirpación de la hernia, una descompresión de la médula, de la raíz nerviosa, pero imaginemos poder, luego de hacer eso, introducir elementos biológicos de tal manera que ese disco regenere, por lo tanto el paciente rejuvenece. Eso está ya en desarrollo, tiene tratamientos experimentales que ya están en ensayo en distintos modelos animales y está ya en muy bien acabado, principalmente en etapas precoces de disco degenerado. El enfoque actual en las terapias de intervención en columna apuntan a disminución o resolución del dolor primario del disco no nociceptivo con mejoría funcional. Estos tres criterios son importantes. Reversión o desaceleración del catabolismo. Restauración parcial o completa del tejido discal. El plasma rico en plaquetas y las células madres son los pilares actuales del tratamiento de medicina regenerativa, al menos en columna. Las terapias biológicas ayudan a la curación de los tejidos dañados aguda o crónicamente. También en otros tejidos, tanto menisco, cartílago, tendones, discos y articulaciones, también ocurre lo mismo. Los beneficios ocurren en el plasma rico en plaquetas por el aumento de la concentración de factores de crecimiento que son secretados por las plaquetas en un ambiente inflamatorio. Estos factores de crecimiento son esenciales para el proceso de curación, ya que aumentan la actividad osteoblástica de fibroblastos y osteoblastos y reducen la apoptosis celular, aumentan la angiogénesis, aumentando así el nivel de vascularización y posteriormente aumenta la presión del gen procolágeno que aumenta la resistencia del tejido nuevo. Actualmente la terapia en células madres está en pleno desarrollo y su uso está dirigido principalmente a reemplazar células de tejidos en órganos humanos degenerados, restaurando así sus funciones biológicas. Es seguro y
Esto está muy estudiado al extraer células madre extraídas de disco, de médula ósea, tejido adiposo, cordón umbilical, etc. Terapia génica se define como la transferencia de ARN o ADN para tratar o prevenir una enfermedad. Una vez que un gen terapéutico se transfiere con éxito a las células diana, las células modificadas genéticamente producen los productos genéticos, es decir, proteínas o ARN. Las afecciones crónicas, como el tejido degenerado, calza muy bien en este tipo de tratamiento. Los productos biológicos en la fusión lumbar siempre ha sido un elemento importante en cualquier cirugía de columna. De hecho, los cirujanos de columna, esto es uno de los elementos que más tiene presente. Es decir, el uso de autoinjerto, aloinjerto cuando se ocupan implantes y también, de alguna manera, el uso de sustitutos óseos que tienen toda esta bioquímica que ayudan a generar una tasa de éxito alta en la fusión lumbar. En el pasado existían pocas opciones, es decir, con cresta ilíaca que genera dolor, infecciones, defecto palpable, etc. Y aquí es como se ve, por ejemplo, en una cirugía endoscópica, luego de extirpar disco, luego de realizar un curetaje de ambas placas vertebrales, al introducir estos elementos biológicos, cómo mejora la tasa de fusión. Bueno, la medicina regenerativa realmente es el futuro en tratamiento del dolor de columna, quizás mucho más que cualquier tipo de cirugía de columna. Pero la mayoría de las terapias que todavía producen resultados subóptimos es porque no cumplen con los 3 criterios anteriormente conversados. Y en esto es importante, de alguna manera, tener protocolos científicos importantes que de alguna manera no atraigan a pacientes que de alguna manera están desesperados por un tratamiento y ser lo más serio posible. Claramente queda camino por recorrer, pero evidentemente las terapias de medicina regenerativa marcan un rumbo en el futuro del tratamiento de la patología de columna. Es una opción segura y factible para la regeneración del disco y genera una mejoría clínica y radiológica de pacientes, objetivable en imágenes, con una tasa muy baja de complicaciones. Bueno, y por último es el tema de cirugía endoscópica, que es el tema que efectivamente yo tengo mayor comodidad, mayor confort. Esta es mi área más segura. Sin embargo, quizás algunos años atrás no lo era, pero actualmente lo es. Quizás los otros 3 temas en el futuro quizás logren ser un tema más cómodo para mí. Bueno, esto de alguna manera puse una foto de Galileo cuando presentó su primer telescopio y esta creación dejó maravillados al resto al ver que las cosas alejadas parecían estar más cerca. Y el ser humano busca 2 cosas principalmente. Busca agrandar las cosas y verlas más cerca y introducir la luz y ojo humano con endoscopio, luz, fibra óptica, tecnología para poder ver dentro del cuerpo humano, que el cirujano se introduzca dentro del cuerpo humano. Esta es una cirugía endoscópica en la cual hace ya varios años atrás esto era impensable, finalmente ya se está desarrollando el mundo en muchas partes del mundo, como vamos a ver más adelante, en algunos lugares mucho más que en otros, pero también tiene su dificultad en el desarrollo. Anteriormente, en la charla anterior, estábamos hablando, por ejemplo, estas 2 fotografías que hablan de una cirugía de columna, escoliosis, bastante invasiva, y el otro es una cirugía endoscópica. Pasado, futuro, la verdad es que actualmente esto son, al menos a nivel científico, extremadamente validadas y respaldadas. Sin embargo, cada vez más este tipo de soluciones quirúrgicas van a ir siendo cada vez más
o menos invasivas, ¿ya? Y probablemente estamos en una etapa de transición importante. Los objetivos de la cirugía endoscópica es evitar la inestabilidad postcirugía, que evidentemente en una cirugía tradicional se genera una inestabilidad, evitar fibrosis de una gran cicatriz de músculo, piel, tejido, etc., reducir la pérdida sanguínea, reducir tiempo quirúrgico, realizar procedimientos menos agresivos, que es muy importante para el paciente, obtener una rápida recuperación y obtener rápida reincorporación de pacientes al trabajo. Bueno, la historia acá, en la cirugía endoscópica columna, brevemente, es importante decir que finalmente algunos pocos personas, médicos, cirujanos de esta área, intentaron realizar con lo que podían ciertos procedimientos que se salieron de la norma y se dieron cuenta en el camino que faltaban elementos, faltaban tecnología, y que desde ahí se comenzó a desarrollar cada vez más, un poco más de tecnología que pudo hacer que todo este conocimiento sea respaldado, que todo este conocimiento fuera una estructura, ya una subespecialidad de una subespecialidad, y de alguna forma ya está completamente estructurado, con distintos personajes que lograron sus distintos aportes. Bueno, actualmente se realizan cirugías de alta complejidad, con una tasa de éxito cercana al 90%, con uso de anestesia local y sedación, cirugías ambulatorias, con una recuperación rápida, menos complicaciones, por supuesto, con una licencia médica a menos de la mitad del tiempo. Y esto habitualmente, ese es el ambiente de una cirugía endoscópica columna, en la que el paciente está despierto y responde a las preguntas del cirujano, ¿no?, cuando son requeridas, por ejemplo. Acá en el fondo estamos ingresando al disco, descomprimiendo, paciente despierto, y realizando toda esta cirugía de columna endoscópica. Acá se realiza una descompresión con motor, que es también parte de la tecnología actual, paciente despierto, de forma percutánea, y se genera toda esta apertura de la raíz nerviosa para que el dolor neuropático disminuya o desaparezca. Y este es el paso a paso, de forma breve, de una cirugía endoscópica. Aquí estamos colocando los campos quirúrgicos, el paciente está despierto. Posteriormente se realiza un marcado bajo rayo del nivel a trabajar, a nivel de operar, y luego, mediante anestesia local, se marca a nivel antero-posterior, lateral, se introduce unas guías, posteriormente una cámara, y luego se trabaja principalmente a nivel del disco, a nivel de la raíz nerviosa, que se descomprime principalmente, se aleja toda esa parte neural para no tener problemas y no tener dolor. Ahí se va llegando a la columna mediante esta guía y finalmente se introduce la cánula y la endoscopia. Bueno, la tendencia actualmente es la siguiente. Los asiáticos y los europeos lideran esto, y existen razones, por supuesto, que en el tiempo yo las fui comprendiendo, pero finalmente salió literatura al respecto. Ese gráfico muestra, por ejemplo, la literatura que existe de cirujanos, por supuesto, que están practicando cirugía endoscópica y que cómo fue aumentando en el tiempo a través de los años, que significa que cada vez más personas están realizando este tipo de cirugía, cirujano de columna, y los asiáticos lideran en un 75% de los cirujanos asiáticos realizan este tipo de cirugía ya. Los europeos también están aumentando, y un poco más atrás, o bastante más atrás, a nivel latinoamericano, por otras razones. A nivel latinoamericano, a nivel de Chile, que es lo que más vivo, por supuesto, es la falta de códigos para este tipo de cirugía.
Por lo tanto, dificulta el desarrollo en ese sentido. Por otra parte, el reembolso deficiente que sienten los cirujanos en relación a una cirugía más invasiva, en relación a una cirugía que ocupa implante y se genera una gran descompresión. El interés de los fabricantes, es decir, de las empresas que venden estos insumos médicos, por lo tanto, también se ven afectadas de alguna manera por la cirugía endoscópica, porque efectivamente la facturación a nivel de estas empresas es mucho mayor cuando se ocupan estos implantes de columna. Y la curva de aprendizaje, por supuesto, que es más lenta a nivel del cirujano de columna. Bueno, esta es una fundación en la cual pertenecemos, que principalmente está dedicada a la innovación para los jóvenes, que le entrega las herramientas para poder innovar y que actualmente se está abriendo al área de la salud para poder ayudar a financiar muchas veces estas cirugías de columna que son bastante costosas, al menos en Latinoamérica y en Chile. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor, por favor. Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y de Desarrollo Empresarial. CISDED.